Bienvenidas a Energía Vital, el podcast donde exploramos todo lo que puede afectar tu energía, desde los hábitos diarios hasta las relaciones, dándote herramientas prácticas y basadas en la ciencia para que te sientas más vital y motivada cada día. Hola, mi nombre es Isabel Valdés, soy tu anfitriona y guía en este viaje hacia una nueva vida más energética y equilibrada. Ya sea que estés lidiando con fatiga crónica o buscando maneras de elevar tu ánimo o simplemente necesites un impulso de inspiración, aquí encontrarás la motivación y el conocimiento que necesitas. Vamos a comenzar. Bienvenidas a este nuevo capítulo de Energía Vital. Hoy día vamos a estar hablando sobre generalidades de cómo las emociones van a impactar en tu energía vital. Bueno, el tema de las emociones es un temazo. Claramente hay distintos tipos de emociones, pero nos vamos a referir aquí a las cosas más básicas nomás para que vayamos introduciendo un poquito este tema también. Obviamente las emociones tienen un impacto profundo en los niveles de energía y vamos a considerar entre comillas como positivas o negativas, dependiendo de usando jerga simple, viendo una dualidad simple, ¿ya? Porque claramente vamos a ver más adelante que lo que te voy a mostrar a veces no necesariamente es negativo. Por ejemplo, a lo que es típico que se considera positivo, la emoción como la alegría, ¿cierto? El amor, la gratitud, que obviamente van a tener a tender a aumentar la energía. Mientras emociones negativas, entre comillas, como el miedo, la ira, la rabia, la tristeza, pueden drenarla. Ya, esto, por ejemplo, no sé, por la energía de la rabia a veces no necesariamente tiene que ser tan negativa, pero vamos a ver, como estamos introduciendo el tema, vamos a dejar hasta ahí nomás, ya como que cosas negativas y otras positivas. Pero es importante, obviamente, reconocer que claramente las emociones sí van a jugar un factor importante en la respuesta de la energía vital. Imagínense lo que les mencioné con respecto a la emoción, por ejemplo, lo que es el miedo. Y ya sabemos que claramente el miedo es como que tu sistema autónomo en el que hemos hablado, el sistema nervioso, se va a activar frente al miedo de inmediato, ¿cierto? Se activa. Y esto ya hemos visto en otros capítulos cómo está ligado con la respuesta fisiológica ante un factor estresor que te genere miedo, que la parte de las frecuencias cardíacas, que las presiones arteriales se alteran y que la parte del digestivo, que el inmunitario. Ya hemos visto un poco de eso en los otros podcasts que hemos hecho, en los otros episodios. Entonces ya estamos viendo que como una emoción se podría repercutir en tu cuerpo. Y obviamente el estrés emocional, que ya vamos a considerar esto como un factor estresor. Dentro de todos los factores estresores está el estrés emocional. El estrés emocional crónico que puede surgir frente a preocupaciones continuas, conflictos no resueltos o situaciones difíciles de la vida, obviamente son una causa importante de procesos de fatiga o cansancio. Este tipo de estrés mantiene el cuerpo en un estado de alerta constante, lo que obviamente consume energía internamente. Y obviamente es que importante reconocer este estrés emocional y aprender a gestionarlo, ¿cierto? Para evitar que se drene la energía y ocurra un proceso de fatiga. Entonces, primero, obviamente, hay que reconocer como en forma muy general lo que siempre les digo, como hacer consciente, ¿cierto? En momento de mi vida estoy y qué es lo que me puede estar generando un estrés emocional. Y por otro lado, lo que hemos hablado en otros episodios, qué tan sensible es mi cuerpo, porque si tengo un organismo, un cuerpo, un sistema más sensible, todo esto se va a sentir mucho más, especialmente si tú no tienes gestión de emociones, no tienes gestión de energía, no tienes gestión de poner límites sanos. Te va a repercutir mucho más que a otra persona que quizás no sea tan sensible. Entonces es importante que lo vayas
vayas entendiendo de cómo este otro factor estresor, como serían las emociones, podrían afectar. Y obviamente, si estas emociones además se reprimen, no se expresan, es como que tú tienes un vaso con agua y vas poniéndole gotita, gotita, gotita con agua, se acumulan. Y estas emociones que están reprimidas en el cuerpo se pueden manifestar en forma de fatiga, de dolor físico y problemas de salud mental. Entonces, es importante aprender a expresar también las emociones de manera saludable para evitar que esto se convierta en una carga física y emocional a largo plazo. Y obviamente hay distintas técnicas para poder hacerlo, pero en esta primera etapa, en estos primeros episodios, es mostrarte todo lo que puede ocasionar que tu sistema se fatigue. Más adelante obviamente vamos a dar más opciones, pero en la primera etapa me toca mostrar, porque muchas personas ni siquiera consideran en cómo todos múltiples factores pueden estar afectando en la energía vital. Antes de yo llegar y decirle, oye, intentemos hacer alguna técnica, me toca mostrar primero para que la persona empiece a identificar en cada persona qué es lo que está pasando. Entonces, esa es la primera etapa, ¿cierto? Como de identificar cuáles son las circunstancias, el estrés emocional que pueda estar viviendo. Ya hemos visto en que hasta qué punto tu cuerpo, tu sistema está apto para sostener ese nivel de estrés emocional. Y aquí la típica que ocurre es como se me está cayendo el pelo, ¿cierto? Porque efectivamente una de las consecuencias de mayor estrés por sustancias que se secretan y otras cosas más es la típica caída de pelo. Entonces, obviamente estoy hablando una causa, porque hay otras múltiples causas de por qué a alguien se le puede caer el pelo, pero esto también es la típica, como que chuta, estaré en un proceso de estrés, o quizás no me estoy dando cuenta y mi cuerpo me está dando algunas indicaciones, algunas cosas. Hay algunas personas que cuando están con un estrés emocional importante pueden pasar incluso por cambios en la parte de alimentación, en el sentido de que todo esto depende de la persona, ¿ya? De la respuesta que ha aprendido, o también puede variar en una misma persona, pero algunas, por ejemplo, este estrés emocional que puede estar generando una situación le puede provocar, por ejemplo, que empiecen a ponerse ansiosas y empiecen a comer, porque les da ansiedad, y eso es como su respuesta para el manejo. Por otro lado está el tema de no como nada, tengo la garganta apretadísima, no como nada. Y hay otras que en vez de como expresar, ¿cierto?, este tema de las emociones, van más que nada como un tema de empiezan como con los vicios, con las adicciones. Me tomo el estrés emocional, me lo tomo o me lo fumo. Entonces ahí la estrategia en que la persona va lidiando con las emociones es variada, en cómo el sistema empieza a adaptarse a una carga emocional importante, en cómo se lidia, cómo se gestiona esto. Si no hay recurso, la persona va a empezar a tomar recursos como más terapéuticos, que haya hecho trabajo terapéutico, la persona va a tomar los recursos que tenga o que aprendió. Entonces, si tú aprendiste que para lidiar con esto tienes que ponerte a fumar una cajetilla, va a ponerse a fumar. O no voy a comer nada porque tengo... Bueno, eso generalmente no se aprende, es como que una reacción rápida del cuerpo. O quizás me empiezo a congelar, como dejar mi mente sin pensar en la emoción y empieza con el tema del alcohol, por ejemplo. Y otras sustancias también para relajarse, porque están tensas por el estrés emocional que puede estar pasando, más que gestionar cada emoción que viene, encontrar otra forma de gestionar este estrés emocional. Y hay varias formas de gestionar la emoción, hay varias. Y obviamente si no sabes cómo, bueno, igual vamos a ver algunas cosas desde la parte como de cuerpo que me toca ver, somática, si le quieres poner un nombre, que he aprendido con otra estrategia
de lo que he estudiado. Siempre está la opción de que también vayas a profesionales que se dedican en esta área, ¿cierto? Como que, o por último para hablar con alguien, porque si hay cosas que te están ocurriendo en la parte emocional, una de lo más importante es tu red de apoyo, ¿cierto? Como que tengas a alguien con quien hablar al menos lo que te está ocurriendo, si es que ponte tú no puedes soltar, qué sé yo, la rabia, la pena, la frustración, o por otro lado, lo que debería ser como la parte más positiva, entre comillas, como la alegría, ¿cierto? Eh, Idealmente como siempre recurrir a la red de apoyo primero, y si no tienes red de apoyo, profesionales del área de salud mental, pero es importante que ya vayas reconociendo la primera parte es como en qué contexto emocional estoy. Estoy con miedo, a mí me toca mucho ver personas con miedo, muchísimo me toca, y me toca hacer cosas donde acoplo técnicas de cuerpo para liberar el miedo, desde el cuerpo y de la mente, porque estas emociones, entre comillas, negativas que dijimos al principio, el miedo, la ira, la rabia, la tristeza, entre comillas, negativas, sí repercuten en la parte fisiológica. Y esto, obviamente, si está guardado, se mantiene guardado, porque soy la supermujer, el superhombre, qué sé yo, el cuerpo te pasa la cuenta. Porque finalmente igual son sustancias, como lo hemos visto en otro episodio. Son sustancias que tu cuerpo secreta finalmente. Y que si no las liberas quedan en tu cuerpo, O empiezan a aflorar otras cosas físicas también que pueden afectar finalmente a esta emoción reprimida. Así que bueno, ese era la idea de este podcast hoy día, hablar un poquitito sobre el contexto emocional, formas generales, para que vayas viendo el estrés emocional en que estás tú, especialmente con estas emociones entre comillas negativas, ¿ya? Entre comillas negativas, porque obviamente también por el otro lado el fervor y toda la cosa, eh, la alegría, eso generalmente se expresa generalmente, pero lo otro generalmente, lo negativo entre comillas, socialmente a veces no tiene buen recibimiento. Entonces, depende del contexto, obviamente. Pero la idea es mostrártelo para que vaya identificando. Estoy en una situación de miedo, estoy en una situación de frustración constante, que me quejo, que todo mal, me frustro y me doy vuelta en eso. Esto también es un drenaje de energía interna. ¿Ya? Es un drenaje de energía interna porque tu sistema ya lo vamos a tener con sobrecarga, con un estrés emocional, en este caso, factor estresor-emoción. Así que espero que te empiece a hacer sentido y comparte con a quien le podría servir este podcast. Y te mando un abrazo apretado y recargado de energía. Nos vemos en el siguiente episodio.